Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me lo bendiga, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez más es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la proporciona el Señor, solamente Él la proporciona, y esa felicidad que la proporciona Él está en tu corazón. Hoy estamos ya en un día más que el Señor nos regala. Recuerde que es una oportunidad que Él te da para crecer en su amor. Oportunidad hermosa que te da para crecer en tu amor. ¿Qué te parece eso tan bello, mi amor? Excelente, muy bien, gracias a Dios que sí es la oportunidad para aquí seguir creciendo y amando a nuestro Rey. ¿Por qué, Moni, es una oportunidad que el Señor nos da cuando uno dice que es una oportunidad para crecer en el amor de Dios, amor? Pues es un día más que tenemos para poder buscarlo, para poder enamorarnos de Él, para poder realmente alabarlo y enseñar las cosas también que Él nos enseña. Claro, y sobre todo, ¿qué tal que si te hubieras quedado dormido y no hubieras despertado y llegaras ante la presencia de Él y tener que entregarle cuentas y rendirle cuentas, imagínate? Y si uno no está en la gracia de Él, bendito sea mi Dios, ahí sería el llanto y crujir de dientes, ¿verdad? Entonces tenemos una oportunidad para ser santos y esa santidad nos lleve a la salvación, y esa santidad tuya es el testimonio que tú das para que otros se conviertan. A través de tu santidad será testimonio. Bueno, muy bien, mi amor. Entonces empecemos invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me acabo de dar cuenta que lo que activa a mi esposa es la palabra. Cuando ella lee la palabra se activa, porque entra en el plano espiritual. Antes no. ¿Qué te parece esa revelación que acabo de tener? Impresionante, ¿no? ¡Qué bueno! Buenísimo, papito Dios del cielo hermoso. Qué hermoso eres, Padre. Te doy gracias por este nuevo amanecer, Padre Santo del cielo hermoso. Gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo y que llega hasta lo profundo del corazón. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia es infinita, tu misericordia es eterna. Gracias por este nuevo amanecer que tú nos das, de verdad, para crecer en el amor tuyo, para hacer de cada día una alegría, de poder sonreír a la vida, para poderle manifestar a otros que con nuestro testimonio que tú eres real. Danos esa posibilidad cada vez más de morir a nosotros mismos. Ayúdanos a morir a nosotros mismos para poderle ayudar a otros con nuestro testimonio a dar a conocer ese reino al cual pertenecemos, el reino de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por este día que tú nos das. Te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén, amén, amén y amén. Y gracias por esta palabra viva que tú nos vas a regalar hoy. Amén y amén. Amén. Palabra, mi amor. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 13 al 17. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy qué palabra tan, ¿qué te parece? Contundente, como es toda la palabra de Dios. Ese pasaje bíblico habla de Moisés cuando estaba en el desierto. Había muchas serpientes que estaban mordiendo al pueblo de Israel. Entonces estaban todos preocupados y no sabían qué hacer. Y en ese momento Dios le dio a Moisés
una estrategia. Dijo, levanta pues una serpiente en una vara, ¿no? Levanta una serpiente. Y todo el que vea esa serpiente, las serpientes no le van a hacer daño. Podrán ser mordidos, pero nada les pasará porque no se van a morir. Qué curioso, ¿no? Qué particular. O sea que todo el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento va hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más de lindo. Y aquí mi Señor rescata ese pasaje y dice, yo soy. Así ese tiempo en Moisés, yo soy el que te va a ser levantado para que aquellos que me miren van a tener salvación. Aquellos que crean en mí, aquellos que trasciendan la cruz, Moni, que crean que yo di la vida por ellos en la cruz, van a ser salvos. Y la serpiente, el enemigo, la ponzoña del veneno de Satanás, que Dios lo reprenda, no nos va a hacer daño. Y mira cómo vamos a ser protegidos por todo lo que el mal hace. Ayer hablábamos con unos amigos que aquí nos están acogiendo y fue muy bonito ayer, ¿no es cierto? Que llegamos un poquito tarde aquí, pero es bien curioso cómo el mundo, y bendito sea mi Dios, es tremendo. Tuvimos la posibilidad de conocer mucho todo el Valle de San Fernando aquí en Sun Valley, No, Suburban. En Burbank. Ay, bendito mi inglés. Es que la combiné con el carro que son las Suburban. Entonces dije, es Burbank. ¿Qué te parece mi inglés? Fluido, ¿sí o no? Y conocimos muchas cosas. Inclusive llegamos a conocer bastante. Y de día vimos lo que es la realidad de Los Ángeles. Y todo lo que se da con todo lo de las películas, todo lo que hay detrás de todo esto. Es impresionante la riqueza que hay, muchas cosas, esos unos contrastes de vida impresionante. Y uno se pone a pensar, ¿y qué entonces de nuestras vidas? Y el enemigo por todos lados. Aquí se ve realmente el enemigo de una manera impresionante. Cómo en muchos sitios se ha legalizado no solamente el consumo de drogas, sino también el aborto. Y cómo se promueve mucho toda la parte de la muerte. Es un espíritu de muerte a través de aparentemente algo que luces por todo lado, que brilla en todo lado, y es la muerte. El enemigo siempre tratando de morder, de acabar. El enemigo siempre tratando de dañar la familia como de lugar. El suicidio por todo lado, la depresión, la angustia, el desespero, eso que se da constantemente a veces en nuestros corazones. Aquí hemos tenido pues la posibilidad de ver todas esas cosas, donde todo es hermoso, posiblemente, pero también hay mucha pobreza en ocasiones, o más que pobreza, uno podría decir que es la presencia del mal en muchas personas donde llegan a caer tan bajo espiritualmente que se ve realmente como las personas son agobiadas por el mal, pero agobiadas de una manera impresionante. Aquí se les llama homeless, o sea, que es la mendicidad extrema. Es impresionante y nosotros vemos eso y ahí es donde decimos, si yo no me fijo en el Señor, si yo no me fijo en la cruz, si yo no trasciendo esa cruz y no empiezo a crecer en su amor, esa ponzoña del enemigo puede llevarme a una muerte espiritual fuerte. Tal vez podamos estar creyendo que estamos bien, pero como dice Santiago, hay de los que se creen que están bien, hay de los que enseñan incluso, porque a ellos se les pedirá más cuentas. Hay de los que se creen seguros, porque perfectamente pueden estar perdiéndose. Por tanto, es mejor uno no asegurarse en ese sentido, sino siempre estar buscando la presencia de Dios y reconocer que Él dio la vida por mí, y no solamente teniendo una cruz como tal para que me proteja, porque eso no es así, sino trascender la cruz, llegar a la presencia de Dios, reconocer que nuestro Señor dio la vida por mí y empezar a romper tanto legalismo espiritual, porque ese legalismo espiritual simplemente lo que hace es enredarnos, enceguecernos y no ver a un Jesús vivo, empezar a ser más espirituales que legalistas. Es impresionante este pasaje porque es corto, contundente, fuerte, y es un pasaje bíblico que nos da la salvación, que nos muestra el camino para llegar a la presencia del reino al cual tú y yo pertenecemos, el reino de los cielos, mi amor. Por eso la palabra de Dios dice, el que se crea santo, santifíquese más. Entonces,
Realmente no podemos confiarnos nunca de, no, yo ya estoy súper bien, estoy espectacular, yo estoy que floto, no. Si te crees santo, pilas, pilas porque ese convencimiento puede estarte engañando. Y por eso es que es necesario que uno esté todo el tiempo trabajando en la santificación. Este pasaje es muy hermoso porque de verdad, imagínense, desde ese entonces, desde el tiempo de Moisés, ya nos estaba mostrando nuestro Padre Dios lo que se iba a pasar para que nosotros podamos ser salvos y lo que necesitábamos para ser salvos. Y impresionante, impresionante porque acordémonos que la serpiente desde el principio en Adán y Eva no significaba el pecado. La serpiente convence a Eva para que peque y está ahí vigente, ¿no? Cuando en el desierto el pueblo de Dios era atacado por estas serpientes y miremos qué significa la serpiente, el pecado, ¿no? Entonces el pecado en esa medida estaba haciendo que el pueblo de Dios estaba muriendo. Así es sencillo, el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Eso lo tenemos desde el principio. El pecado causa la muerte del espíritu. Y entonces el pueblo de Dios estaba pecando, estaba muriéndose. Y entonces la única forma de que el pecado muera en nuestras vidas es que sea crucificado, o sea, sería levantarlo y exponerlo y mostrarle qué es el pecado. O sea, lo que tiene que hacer con el pecado es matarlo. Y tristemente, o sea, nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestro pecado. O sea, por eso se dice que nuestro Señor se hizo maldición, para que por su maldición nosotros fuéramos bendición. Y cuando Jesús, así como fue crucificado, que fue lapidado, fue destruido completamente, en ese momento nuestro Señor Jesucristo, al ser levantado en la cruz, estaba mostrando que nosotros tenemos que matar el pecado en nuestra vida. Y ese pecado en nuestra vida es todo lo carnal. Él estaba mostrando que la carne no es la que es importante. Y a la carne hay que matarla, hay que sacrificarla. No hay que hacerle caso a la carne. La carne nos lleva al pecado. La carne hace que nosotros busquemos son las cosas placenteras. No estamos haciendo absolutamente nada cuando lo único que nos interesa es satisfacer nuestras necesidades carnales. No, el Señor estaba mostrando que hay que sacrificar la carne, hay que acabar con la dominación que la carne tiene sobre nosotros, para que nosotros podamos darle vida al espíritu. O sea, yo tengo que sacrificar la carne para que mi espíritu pueda llegar a la vida, a la resurrección. O sea, cuando yo muero todo lo carnal voluntariamente, o sea, cuando ya lo carnal no es tan importante para mí, ¿sí? Sino que lo más importante para mí es lo espiritual, es cuando yo puedo, al morir, entregándolo al Señor en esa carne, yo puedo dar, o sea, puede mi espíritu volver a la vida, puedo nacer en el espíritu, puedo volver a tener la bendición de que en el tiempo del pecado, por causa del pecado, el espíritu ya no moró en la carne del ser humano, ya no moró en la carne, dice, mi espíritu no morará en la carne. Entonces, cuando yo soy capaz de sacrificar mi carne, cuando yo soy capaz de entregar todo por Dios, y de verdad, donde la carne es lo menos en mí, tengo la posibilidad de recibir el espíritu y que mi espíritu viva, o sea, recibir el espíritu de Dios, pero que mi espíritu vuelva a la vida. Porque estamos funcionando por el alma. Estamos decidiendo, tomando, o sea, haciendo las cosas y todo por el alma, pero nuestro espíritu está muerto y necesitamos que nuestro espíritu viva. Necesitamos que nuestro espíritu viva, porque nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Es nuestro espíritu el que se comunica con el Espíritu de Dios.
Entonces es necesario que volvamos a la vida, o si no, no hubiese tenido un significado el Pentecostés, no lo hubiese tenido. Y el Pentecostés fue algo tremendamente importante porque estos hombres que tuvieron este tiempo de compartir con nuestro Señor, de mirar que había que morir a la carne, de sacrificio, de todo un proceso, porque ellos vivieron un proceso de aprendizaje frente a las cosas del reino de Dios, no hubiesen recibido esa bendición, ese bautizo del Espíritu Santo. O sea, fueron sumergidos en el Espíritu de Dios. O si no, no hubiese sido importante que se hubiera hablado de este suceso en la vida de los discípulos de nuestro Señor. Había necesidad de volver a que el Espíritu de Dios naciera en nosotros. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no solamente los discípulos, sino todas aquellas personas que estaban en ese día en el aposento alto. Eran 120, se habla en la palabra de Dios. Nuestra Santísima Virgen estaba allí también. O sea, es muy importante para nosotros recibir la presencia del Espíritu Santo. O sea, no hay otra forma. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos estar en comunión constante con nuestro amado Dios y Rey. Para que nosotros podamos realmente siempre estar haciendo la voluntad del Padre. Para que podamos vivir en el gozo del Espíritu Santo, si no siempre estaremos viviendo en esas tristezas, amarguras, en que en un momentico estoy bien, en el otro bien, porque todo el tiempo estoy decidiendo por mí. En todo momento estoy haciendo todas las cosas en mis fuerzas, pero no, nuestro amado Jesús nos dijo, o sea, nos mostró, desde siempre nos mostró, hay que morir a la carne. Hay que morir a la carne para poder resucitar en el Espíritu. Para poder dar vida al Espíritu. Yo voluntariamente tengo que decidir morir a la carne. Jesús lo muestra en su proceso. Voluntariamente Él entrega su vida. Voluntariamente Él entrega su carne. Voluntariamente a Él no le obligó nadie. Ni siquiera el Padre le obligó. Él pudo haber dicho, porque en ese momento del Getsemaní, del huerto de los olivos, él fue el momento decisivo. Acordémonos claramente lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Padre, si puedes, aparta de mí esta copa. O sea, en ese momento yo sé que el Señor, cuando Él está diciendo eso, Él está decidiendo y está teniendo una batalla espiritual muy fuerte. Uno toma a veces muy en sencillo, muy por a lo ligera las palabras, pero no, Él estaba teniendo una batalla tan fuerte que le hizo sudar gotas de sangre, porque era una batalla fuerte. Él estaba decidiendo aceptar morir a esa carne, porque a él también le dolía. Él también estaba experimentando lo que nosotros experimentando. La diferencia es que en él había santidad completa, total. Él no había pecado. Pero en ese momento estaba decidiendo si iba a llevar nuestros pecados. Ningún ser humano ha muerto como murió nuestro Señor Jesucristo, con tal crueldad. Pero es la crueldad que el enemigo se ensañó contra él, hasta quitarle la vida. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros cuando nosotros permitimos que la carne nos domine. El enemigo se ensaña con nosotros, nos hace sufrir, cierto que sufres, cierto que lloras, cierto que te desesperas, te angustias, etc. ¿Por qué? Porque se ha permitido el pecado, entonces el enemigo se ensaña contigo y te hace sufrir. Pero el Señor nos está diciendo, solamente cuando yo entrego voluntariamente mi carne, cuando yo muero a mi carne y acepto querer vivir en el Espíritu, es cuando el Señor, o sea, cuando yo muero a todo mi pecado, cuando yo renuncio al pecado y cuando me esfuerzo por vivir en el Señor me da la bendición, me da el regalo, me da esa maravillosa posibilidad
de recibir el Espíritu de Dios, pero yo tengo que hacerlo voluntariamente, morir a mí. Y ahí todo el proceso de la serpiente nos estaba anunciando que yo tengo que crucificar la carne, el pecado. Ahí estaba clavado en ese asta en el tiempo de Moisés. El pecado estaba ahí expuesto. Mire, esto es lo que es el mal, esto es lo que es el veneno. Esto es lo que te está matando y tienes que llevarlo a la cruz. Y nuestro Señor Jesucristo volvió y nos le mostró cuando Él permitió que se crucificara la carne. Él se lleva nuestro pecado y crucifica el pecado allí en esa cruz en el monte de la crucifixión. Allí Él muestra que nosotros tenemos que crucificar nuestra carne, crucificar el pecado. Tenemos que morir a ello para que podamos tener vida, porque acordémonos que el Señor no quedó en la cruz. El Señor resucita y así es lo que Él espera de nosotros, ¿no, amor? Es impresionante ese pasaje, mi hermano. Yo quiero que por favor tú ese pasaje le pidas al Espíritu Santo que te dé revelación. Hicimos un video que a mí me impresionó mucho. Se llama La Revelación de la Cruz. Creo que se llama así. Yo te lo voy a dejar aquí. ¿Te acuerdas el nombre, mi amor? Entrando en la presencia de Dios. Entrando en la presencia de Dios. Es impresionante cómo dile al Señor que te revele, que te dé revelación de la cruz. Es impresionante. Porque a través, como dice una canción muy hermosa, que también te la voy a dejar, que la cruz es la llave. Dice, la cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás. Es la presencia de Dios. Y fíjense cómo tan particular. Toman una serpiente que es el veneno, que es el enemigo, que es lo que le está haciendo daño, y esa serpiente la levantan. O sea que levantan el pecado, levantan el que estás haciendo daño. Lo levantan para que lo mires, para que no le tengas miedo, para que veas que Dios ya crucificó, mató, acabó, erradicó completamente ese veneno a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo levanta para que vean, no le tengas miedo, míralo, ya está muerto. Levantaron a la serpiente muerta. Miren esa serpiente muerta. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿No te das cuenta que ya mi Jesús llevó ese pecado que tú tienes, lo llevó? Tráeme tu pecado a mí, dice mi Señor Jesucristo. Vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar, porque mi carga es ligera y mi yugo liviano. Tráigame ese yugo, tráigame esa carga, entrégamela a mí, tráemela a la cruz, entrégamela. ¿Y qué es traerla a la cruz? Ve al Santísimo, mi hermano, ve en oración, ve a la presencia de Dios, como dice en la palabra, ve al lugar secreto, allí donde el Padre lo ve completamente, y entrégame tu carga de rodillas, como hablábamos en estos días del clamor dentro de tu corazón. Ve y clámale a Dios, vengo a entregarte este pecado, yo no puedo con esta situación que tengo, con este veneno que tengo, con esta adicción que tengo, con este problema con mi hijo, yo no puedo, Señor, pero vengo a entregarte esa situación con mi esposo, con mi esposa, que está este problema en lo financiero, en lo físico. Vengo a entregarte esta situación, yo no puedo con esto más, y vengo a entregártela a la cruz, como hizo Santa Teresita con su amiga de comunidad, con su hermanita. Ya no puedo con ella, Señor, ya no puedo. Ámala a través de mí, porque yo no puedo. Qué hermoso venir ante el Señor y entregar esa carga, y ver esa carga, y ver cómo Él, ese pecado que tú tienes, Él lo llevó. Te aconsejo, mi hermanito, te lo aconsejo de corazón, y hazlo bajo la luz del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te oriente a escuchar ese audio que ha tenido tanta afectación para bien en muchas almas, porque veo constantemente todos los días los mensajes que nos escriben a través del video que se llama Jesús en el Huerto de los Olivos, de Catalina Emmerich. Impresionante que tú llegues a comprender cómo mi Jesús, Él llevó tu pecado, ese pecado que te tiene atado. Él lo llevó allí en el Huerto de los Olivos, y en la cruz ratificó que en ese momento ese pecado ya fue, Él lo llevó. Y cuando tú ves que Él llevó ese pecado, en ese momento te liberas. Lo tienes que soltar. Acuerda lo que pasó ayer en el Evangelio. El Señor tocó a ese muerto, tocó a ese niño muerto, y ese muerto resucitó.
el Señor en la cruz está dispuesto a tocarte. Hay una imagen que a mí me fascina de nuestro Señor Jesucristo que está en Yopal Casanare. Me fascina. Jesús desde la cruz, crucificado, y Él con la mano abajo. ¿Sí te acuerdas? Una manito aquí mirándote, diciéndote, ven y mírame. Yo estoy para que me des ese pecado que yo lo estoy llevando a mí, para que tú seas libre, porque te quiero libre. ¡Qué precioso! Yo soy tu libertador. Yo soy esa persona que llevo tu pecado, porque yo vine aquí a rescatarte del pecado. Yo ya di la vida por ti, entrégamela, para que tú seas libre y vivas en mi presencia, porque perfectamente lo puedes entregar. ¿Y qué? Y sigues en lo mismo, y sigues otra vez cargando lo mismo. Ese ejemplo siempre lo colocamos en todas cada vez que hacemos nuestras representaciones y nuestras charlas allí en vivo. Mónica unas cadenas se las entrega al Señor y va y otra vez las recoge, hasta que decide realmente entregarlas en plenitud. Ven a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Este evangelio nos tiene que mover. Si realmente quieres transformar tu vida y soltar esas cargas que tú traes, por favor, no te quedes simplemente con el oír este evangelio. Tienes que meditarlo constantemente, estudiarlo constantemente, para que realmente este evangelio se haga vida en tu corazón, mi hermanito. Mira a Catalina Emmerich, por favor, necesito que estudies. Estúdialo, no solamente lo escuches, estúdialo. Jesús en el huerto de los olivos y esa parte de la revelación de la cruz. Pídele hoy al Señor que la cruz sea revelada en ti, que se te revele. No tengas esas cruces como amuletos, que a veces las pones como amuletos en tu casa. Dile más bien que esa cruz que tú tienes, porque a veces tienes tantas cruces en todo lado, hasta debajo de tu almohada tienes cruces. Eso así no te sirve, eso no sirve de nada si tú realmente no la trasciendes, se te está convirtiendo en un amuleto. Entonces, ánimo pues, que esa cruz el Señor te lleve realmente a liberarte de todo ese pecado que a veces nos agobia tanto. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios te bendiga, y si este evangelio te llevó a tu corazón, por favor compártelo con las demás personas de tu comunidad y de tu parroquia. Un fuerte abrazo para ustedes, y recuerden que estamos de misión, y si tú deseas que ya agendarnos para el próximo año en tus actividades de parroquia y comunidad, estamos a tu disposición. No esperes hasta el final, sino ve de una vez diciéndonos, y con todo gusto para acompañarte. Dios te bendiga. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Si te das cuenta que el evangelio activa a mi esposa, la activa. Bye. ¿Sí ves? Lo entendí hoy. Revelación se llama. Revelación. El evangelio te activa, mi amor. Amén, la palabra de David. Chao.